Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Cuando son las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias, comenzamos un nuevo programa como hacemos ahora una vez al mes. Un espacio que a través de las ondas y siempre de la mano de María, nos lleva durante casi una hora al continente de la esperanza. Les saludamos Javier Pérez en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Hoy nos gustaría invitarles a que nos acompañen a un pequeño recorrido al gigante de África, no solo para conocer el país, sino especialmente para intentar comprenderlo un poco mejor. Una tierra de diversidad, de fe profunda, pero también de tensiones que marcan la vida de millones de personas. Nigeria es uno de los países más grandes y poblados del mundo, un lugar de enorme diversidad donde conviven muchas culturas, lenguas y religiones. Es un país complejo, con grandes desafíos, pero también con una enorme vitalidad y presencia en el mundo. Para conocerlo mejor, hoy nos acompaña en el programa Prince Gerald Ekunife, un joven nigeriano estudiante de teología en España. Nos haremos eco con enorme alegría del viaje apostólico que el Santo Padre León XIV está realizando al continente africano desde el pasado 13 de abril. Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Nos gustaría compartir también con ustedes la preciosa felicitación de Pascua del Padre Jorge Naranjo, misionero comboniano en Sudán. Poniendo voz, Sara Roca Gersol y su hija Jimena Sánchez Roca. Encomendamos Nigeria, Sudán y especialmente los frutos del viaje del Santo Padre al corazón de la Reina de la Paz. Y comenzamos Esto es África. República Democrática del Chad. Fracasan los programas para garantizar el acceso a la educación de los refugiados sudaneses en edad escolar. Tras el estallido de la guerra civil en Sudán en 2023, Chad se ha convertido en uno de los países con mayor número de refugiados acogidos en el mundo. La mayoría de los refugiados sudaneses presentes en Chad proceden de Darfur, región que ya fue epicentro de un conflicto civil iniciado en 2003 y finalizado en 2020. Según datos actualizados hasta el pasado mes de enero, el número de refugiados sudaneses registrados en Chad asciende a 900.000 personas, una cifra enorme que se suma a los 400.000 refugiados que ya se encontraban en el país. En más del 75% de las familias, los menores han dejado de asistir a la escuela. En torno al 48% de los refugiados tienen acceso a los servicios sanitarios del Chad. Solo alrededor del 10% dispone de servicios de saneamiento. El 32% habría sufrido violencia física durante la huida y el 87% no dispone de documentos de identidad, dificultando su acceso a ningún servicio o la salida del país. Sudán. La OMS alerta sobre el colapso sanitario y pide acción internacional inmediata. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha hecho un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que no se ignore la grave crisis humanitaria y de salud pública que atraviesa este país, donde alrededor de 33,7 millones de personas, más de la mitad de la población, necesitan atención inmediata. El pasado 20 de marzo, un ataque con drones contra el Hospital Universitario de Al-Daen, en Darfur Oriental, causó la muerte de al menos 64 personas. Unos días después, el 2 de abril,
otro ataque impactó en el hospital de Al-Jabalain, en el estado del Nilo Blanco. Ese mismo día, el hospital familiar de Al-Ain fue saqueado, siendo expulsados pacientes y personal del centro. También en Kurmuk, en el estado del Nilo Azul, fue atacado otro hospital el 25 de marzo, siendo destruidos todos los equipos. Estos incidentes son un claro recordatorio de la urgente necesidad de una renovada solidaridad internacional y de una acción política y humanitaria decisiva. Sudán no puede afrontar esta crisis solo, ha sentenciado el director de la OMS. Mozambique, el arzobispo de Nampula, la iglesia baluarte en un contexto de violencia e inseguridad. En Mozambique, la cruz no es solo un símbolo de fe, se ha convertido en motivo de persecución para quienes la llevan. Desde 2021, los insurgentes han comenzado a combatir bajo la bandera del Estado Islámico, atacando misiones católicas y obligando a las personas a convertirse al Islam. Sin embargo, la cuestión religiosa no parece ser la causa más importante del conflicto. Así lo ha declarado el arzobispo de Nampula, Ignacio Sauré, en un reciente encuentro en el Parlamento Europeo en Bruselas. Una de las principales causas de la guerra en Cabo Delgado parece ser el interés de grupos vinculados a los recursos minerales. Sin embargo, nuestra respuesta no es el odio, sino el perdón, el servicio y el amor. En las provincias de Nampula y Cabo Delgado, la Iglesia Católica permanece en primera línea, transformando sus parroquias en centros de refugio, sin muros blindados ni guardias armados, ha recordado el prelado al referirse a los contornos del extremismo violento en el norte de Mozambique, subrayando que creemos que la solución al problema de Cabo Delgado y Mozambique no reside solo en la acción militar, sino en el desarrollo integral de la dignidad humana. República Democrática del Congo. Al menos 43 muertos en un ataque vinculado al Estado Islámico. Las autoridades de este país denunciaron el pasado 3 de abril una nueva masacre cerca de la ciudad de Mambasa, en la provincia de Ituri, al este del país, atribuido a las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo vinculado al Estado Islámico. Las ADF surgieron en la década de los 90 en Uganda y son especialmente activas en el este de la República Democrática del Congo, donde han asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en el 2019, después de que su líder jurara lealtad al Estado Islámico en África Central, ISCA, la rama del grupo yihadista en la región, bajo cuya bandera actúa desde entonces. Kinshasa ha señalado su condena de este acto de violencia indiscriminada, al tiempo que ha indicado que las Fuerzas Armadas congoleñas redoblarán las medidas de seguridad para restablecer el orden y neutralizar a los terroristas y sus aliados. Y sin duda la noticia del mes de abril es la del viaje apostólico del Santo Padre León XIV a África. Nos gustaría recordarles el programa y algunos de los momentos más especiales de esta visita que está realizando nuestro querido Papa, así como invitarles también a que lo sigan acompañándonos en Radio María. Los pasados días 13 y 14 en Argelia, lugar tan simbólico donde vivió San Agustín, obispo de Hipona, el Santo Padre realizó visita privada al Centro de Acogida y de Amistad de las Hermanas Agustinas Misioneras. Vivió un encuentro con la comunidad argelina, visitó la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, un encuentro privado con los miembros de la Orden de San Agustín y la despedida con la Santa Misa en la Basílica de San Agustín. Hoy el Santo Padre ha llegado a Yaoundé, capital de Camerún, donde visitará, entre otros actos, el orfanato en Gulzamba y tendrá un encuentro privado con los obispos de este país. Visitará la difícil región de Bamenda, donde realizará un encuentro por la paz en la Catedral de San José. Los días 17 y 18 de abril, Angola, donde también tendrá un encuentro privado con los obispos, Santa Misa en Quilamba, Regina Cheli, y el rezo del Santo Rosario en la explanada frente al santuario Mama Muchima, así como un encuentro con los obispos, sacerdotes consagrados y agentes de pastoral en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Y finalizará su viaje en un país de habla española, Guinea Ecuatorial.
encuentro con el mundo de la cultura en el campus universitario que lleva su nombre, visita al personal y pacientes del Hospital Psiquiátrico Jean-Pierre Ollier, encuentro privado con los obispos, Santa Misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción, visita a la Escuela Tecnológica Papa Francisco, visita a la prisión de Bata y el encuentro con los jóvenes y familias, entre otros actos. Ponemos en el corazón de María todo el viaje del Santo Padre y rezamos por sus frutos en un continente tan lleno de fe y de vitalidad religiosa, pero también donde se necesita tanto la paz. Nigeria, 520 lenguas, más de 250 grupos étnicos, uno de los países más desarrollados de África desde que se descubriera petróleo en los años 60, y también uno de los países más poblados de África y de todo el mundo. En su territorio conviven cientos de lenguas, pueblos, tradiciones, así como distintas religiones que forman parte de su vida cotidiana. Esta diversidad, que en sí es una gran riqueza, también plantea grandes desafíos y tensiones que marcan la realidad de este país. Para acercarnos a su realidad y comprenderla mejor, hoy nos acompaña en el programa Prince Gerald Kosisochukwu Ekunife. Nacido en Nigeria, en el seno de una familia católica donde de pequeño sus padres le inculcaron la fe, actualmente se encuentra en España estudiando teología en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Muy buenas tardes, Gerald. Muy buenas tardes, Beatriz. Pues encantado de tenerte en el programa de nuevo, te damos la bienvenida. Sí, ha sido mucho gusto. Y me gustaría, pues si quieres primero, si te puedes presentar brevemente y contarnos de qué parte de Nigeria vienes y cómo era tu entorno, el entorno donde naciste. Ok, me llamo Prince Gerald Kosisochukwu Ekunife, soy nigeriano, procedente del sureste de Nigeria, es decir, una zona mayoritariamente cristiana y católica. De hecho, crecí en una familia, ¿no? En un entorno donde la fe y la familia y la comunidad también son fundamentales. Y como nigerianos no he vivido de cerca tanto la riqueza cultural del país. Y es decir, donde vivo hay mucha fe, es decir, entre la manera que la gente vive la fe allí. Uh-huh. Como son cristianos, sí. Pues yo he crecido en la familia católica. Desde entonces hasta hoy en día sigo creciendo. Gerald, desde fuera percibimos Nigeria como un país muy grande y muy complejo, ¿no? Y lo decíamos en la introducción. ¿Cómo lo describirías tú que has nacido allí? Pues Nigeria es un país profundamente grande, ¿no? Y diverso. De hecho, lleno de muchas tradiciones culturales y contrastes, ¿no? Por un lado es una potencia cultural y económica también en África, y por otro lado enfrenta grandes, ¿no? problemas como, digamos, la violencia, la corrupción, la persecución y la inseguridad.
Y hablándolo de complejo, es complejo porque en él no se mezcla religión, etnia, política y economía, pero también es un país muy resiliente. Decíamos que Nigeria es uno de los países más grandes de África. ¿Qué diferencias hay entre regiones? Porque cuando son tan grandes no tiene nada que ver el norte con el sur, el este con el oeste. Pues en principio es un país enorme, ¿no? Es un país muy poblado en África y de hecho de las regiones, ¿no? Tanto el norte, sur, este y oeste, pues las diferencias son muy marcadas porque en el norte se ve mayoritariamente musulmán, que es más lugar también con mucha gente allí, ¿no? Es más de los musulmanes. Y en el sur es más urbano, ¿no? Con mayor presencia de cristianos, católicos y más desarrollado económicamente. Y sobre todo en el centro, ¿no? Es decir, en el cinturón medio, ¿no? Es una zona mixta donde se conviven distintas religiones y etnias, que es igual, donde hay muchos conflictos, sobre todo la persecución de los cristianos. Ahí es más centrado en el centro. Pero la diferencia solamente que en el norte hay musulmanes, pero también hay cristianos también allí, pero más musulmanes. Comentabas cuando en tu presentación que naciste en el seno de una familia cristiana y católica y que además continuabas creciendo en ella. ¿Qué papel juega la familia en la sociedad nigeriana? Pues la familia es el pilar central, ¿no? de la sociedad nigeriana. Es decir, no se puede hablar de esa parte, ¿no? de sureste sin hablar de la familia, igual como en Nigeria, donde es no solo la familia directa, sino también la extendida, ¿vale? Y en un contexto de crisis económica, ¿no? Como el actual, donde hay inflaciones y desempleo, la familia es la principal red de apoyo para sobrevivir, es decir, entre la familia propia como la extendida. Y eso hablamos que también es un país donde hay muchísimas etnias diferentes, ¿no? Eso también, digamos que la familia está como por encima de esas etnias, es muy semejante en todas las etnias. Pues no es tan simple, aunque esa división existe a grandes rasgos, ¿no? La realidad es mucho más compleja. Es decir, hay muchas zonas donde conviven cristianos y musulmanes, como decía antes, ¿no? En el norte hay cristianos y musulmanes. En el centro medio también hay musulmanes y cristianos. Y especialmente, es decir, en el centro del país. Entonces, además, los conflictos actuales, es decir, se centran más en el centro de ayer, es decir, desde el norte van bajando hasta centro, es decir, cinturón medio y luego hacia el sur. ¿Cómo es la convivencia entre cristianos y musulmanes en el día a día? ¿Se percibe que hay una tensión creciente, como a veces llega hasta aquí? No hablabas de un crecimiento de la violencia, de la que luego hablaremos también. Pero también hay espacios de diálogo. ¿Cómo es ese día a día entre las dos religiones mayoritarias? Pues eso depende mucho de la región, ¿vale? Porque en muchas comunidades hay convivencia pacífica, sobre todo cuando yo vivía en el norte. Cuando donde mi hermana había hecho servicios militares, había una convivencia pacífica, tranquila, amistades, ¿sabes? Y incluso hay matrimonios mixtos también. Sin embargo, en zonas afectadas por las persecuciones, violencias, sí hay tensiones. ¿Sabes? Aunque la convivencia allí también hay mezcla, pero como ya es una parte donde hay mucha violencia, hay tensiones. A pesar de eso, también existe esfuerzos de diálogo interreligioso y colaboraciones, donde algunos obispos cardenales en Nigeria ya habían intervenido. Nigeria decíamos que tiene cientos de grupos étnicos. ¿Hasta qué punto esa identidad étnica influye en la vida política y social de Nigeria? Pues influye mucho, sobre todo la identidad étnica puede afectar la política, pero no es el caso actual. Eso es un caso menor. Es el acceso y oportunidades y en las relaciones sociales. Es decir, la identidad étnica se influye, es decir, es normal, aunque a veces se utiliza políticamente lo que pueda aumentar las divisiones, pero no es el caso, porque el caso es la persecución, la violencia, secuestros y todo. Por ejemplo, actual es
Es decir, hay un conflicto entre pastores fulaníes y agricultores locales, que son los que se llaman ganaderos, ¿no? Que llevan vacas, y ellos penetran en varios pueblos donde hay gente, agricultores no están como haciendo obras, y allí les atacan y les matan para conquistar el lugar, que cambia factores étnicos, económicos y medioambientales también. ¿Cuáles son las etnias mayoritarias allí, Gerald? Mayoritarias entre las regiones o de cristianos. En general, las etnias mayoritarias, que Igbo, Fulani. Bueno, lo de Fulani, eso es como, digamos, pastores Fulani son, digamos, los que vienen, son ramas de los Boko Haram. Ajá. ¿Vale? Pero entre todo, aparte de los musulmanes y cristianos, el porciento entre los dos está como casi medio. Y esta diversidad tan grande de lenguas, grupos, religiones, ¿cómo se vive dentro de nuestra iglesia? Se vive muy bien, se vive en un gozo. Es decir, la iglesia en Nigeria es muy dinámica y diversa. Es decir, no hay discriminación, no hay discriminación entre, aunque uno que no habla tal idioma no puede entrar en la iglesia, no, es muy diversa y dinámica. Reúne a personas de distintas etnias y culturales, ¿sabes? Lo que convierte en un espacio de unidad, que es lo que habla, ¿no? Lo que la iglesia quiere que todo el mundo, no sea, que seamos uno. Sin embargo, también sufre tensiones del país, especialmente en zonas de conflictos, pero la diversidad, como se vive en la iglesia, se vive muy bien, sin problema. Pues antes de continuar hablando precisamente de la iglesia, nos gustaría quedarnos con esa imagen que nos has trasladado de Nigeria y todo lo que nos estás contando sobre tu país, mientras escuchamos esta preciosa canción de agradecimiento a Dios titulada Tu Presencia. Gracias. Thank you, my God. You have given me victory. Thank you, Jesus. You have saved my soul from pain. For everything you do, you have given me victory. Now your presence I know. You know they fail me. You know they shame me. Now your presence I know. You know they fail me, Lord. Daddy, you know they shame me, oh. Now your presence I know. You know they fail me. You know they ever fail me, Lord. You know they shame me. Oh, your love, your presence I know. Oh, your love, my Lord. You know they fail me. You know they ever fail me, oh. You know they shame me. You know they ever shame me, oh. Now your presence I know. Oh, you know they fail me. You know they shame me, Daddy. You know they ever disappoint me, oh. I need a chiriga que no chica diga you know they fail me. You know they fail me, Lord. I need a chiriga que no. The Lord himself o cuando que va Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy nos hemos querido acercar al gigante de África, a Nigeria. Para ello se encuentra con nosotros Prince Gerald Ekunife, estudiante nigeriano en España. Gerald, se habla mucho, escuchamos últimamente mucho acerca de la persecución de cristianos en Nigeria. Tú que eres de allí, ¿cómo explicarías esto? Pues en principio es una realidad compleja y dolorosa, porque, es decir, antes no existía este tipo de persecuciones, pero a partir de 2016
Cuando ya hubo ese grupo de Boko Haram, pues ya ha habido más persecuciones hasta hoy en día que ha aumentado más porque hay ataques contra cristianos, ¿sabes? Pero no se pueden explicar solo como un ataque normal, sino es un ataque de persecución religiosa, porque hay varios factores, es decir, grupos yihadistas como Boko Haram, como había mencionado antes, y igual como, por ejemplo, en Semana Santa hubo un ataque durante la semana, es decir, en estado como Benue y Kaduna, lo que muestra que la tensión sigue presente en esta región. Igual como el Domingo de Ramos, también hubo otro masacre que llegaron unos hombres desconocidos y empezaron a disparar y mataron gente, tanto mujeres embarazadas, niños, hombres. Es que fue un desastre, ¿sabes? Entonces es una mezcla de religión que no sé si que es algo que los yihadistas quieren, como a lo mejor para que todo el mundo, todo el país sean islamizados. Y como es tan grande, ¿qué zonas son las más peligrosas? Kaduna, por ejemplo, es una de las regiones más peligrosas, que entiendo que es el sur, ¿no? Sí, en el sur noreste, Borno, Yobe y centro, es decir, centro es cinturón medio, ¿no? Hablando de Benue, Plateau, Kaduna, son lugares, conflictos es decir, donde hay muchas persecuciones y allí también hay presencia de grupos terroristas. Aunque desde allí va avanzando hacia sureste, pero sobre todo en el centro y en el norte. Y entiendo que más en las zonas rurales que en las ciudades, ¿o es lo mismo? Es lo mismo, porque atacan desde ciudades igual como en las zonas rurales, porque como antes había dicho los de Fulanis, los de pastores de Fulani, ¿no? Los de ganaderos, ellos entran por el pueblo, por las granjas, por las huertas, donde desde allí matan hacia el centro. ¿Y cómo afecta esto a la vida de las parroquias y comunidades cristianas? Por ejemplo, leía ahora en Semana Santa, ¿no?, que en algunos lugares habían tenido que adelantar los horarios de las vigilias pascuales precisamente por el tema de la inseguridad para que se pudieran celebrar de día. ¿Cómo afecta esto a la vida del día a día de las parroquias y de las comunidades cristianas? Sí, como hay problemas de inseguridad, pues ese ataques y persecuciones no afecta profundamente a las comunidades porque viven con miedo. Pues algunas iglesias han sido muy atacadas y hay desplazamientos también de población. Pero entonces, por ejemplo, en la vigilia pascual han podido adelantar la hora porque nunca se sabe lo que va a ocurrir. Entonces, aunque viven en miedo, pero ese miedo no les dejan seguir viviendo su fe, seguir celebrando la misa y todo, la Eucaristía, porque para nosotros es la fuente de todo. Aunque hay miedo, pues, aunque la vida de la gente están afectados, pero eso no les impide a no celebrar la Eucaristía o adorar a Dios. ¿Y qué papel juegan los sacerdotes y religiosos en estas zonas de conflicto? Porque además es que a menudo se leen también las noticias de un sacerdote secuestrado cuando iba en la ruta de un pueblo a otro a dar una misa, o seminaristas. ¿Cómo intervienen ellos en toda esta situación? Pues ellos hacen un papel muy enorme, porque nunca descansan. Porque siendo pastores, ellos se preocupan demasiado por sus fieles. Aunque siendo secuestrados, aunque cuando uno se secuestra, los demás también ayudan, apoyan. Pues ellos no dejan de animar, de consolar a la gente, tanto los obispos también, es decir, todos los clérigos religiosos, obispos, cardenales que están ahí en Nigeria apoyan mucho a los fieles, porque ayudan a la gente a desplazarse, distribuyen también ayuda y promueven sobre todo la paz. Aunque también corren riesgos, pero ya siendo sacerdote, siendo pastor, siendo como un instrumento que Dios ha puesto en medio del pueblo de Dios, pues les ayudan de manera que puedan, sin miedo, porque saben que ya están, por lo menos para sacrificar su vida por los demás. Y te voy a preguntar, ¿quiénes sufren más esta situación? ¿Los campesinos, las mujeres, los niños?
Pues todos, yo diría todos, porque tanto campesinos, mujeres, niños, jóvenes, adultos, todos. Sobre todo en los últimos años ha habido secuestros masivos, ¿no? Incluido cientos de estudiantes, seminaristas, ¿no? Lo que muestra la gravedad de la situación. Entonces, no se puede decir que solamente eso afecta a los campesinos, sino a todos. De hecho, es decir, sobre todo que eres cristiano, eso afecta a todos. Y por supuesto, Nigeria es tiene una población muy, muy joven. ¿Cómo afecta esto a los jóvenes, por ejemplo, en las universidades? Pero también hay problemas de reclutamiento o se alistan con estos grupos, pues sencillamente por necesidad. ¿Cómo les está afectando? Pues en las universidades, aunque de momento no hay tanto, digamos, problemas en las universidades, pero hay entre los alumnos, porque ha habido un momento en el norte en el que una alumna, porque en su grupo de WhatsApp la gente estaban hablando algo contra la fe, contra la religión, y ella se intervino y fue matado por sus compañeros porque es cristiano. Uh-huh. Entonces, aunque están allí, tienen miedo de hablar cosas de fe, cosas de Dios, pero lo hacen. Solamente que lo hacen con la esperanza de que lo están haciendo por Dios y por los demás. Es decir, aquí hay diversidades de fe, es decir, hay libertad religiosa. Entonces, cada uno puede hablar sobre su religión, hablar sobre su fe, pero sin prejuiciar a los demás. Bueno, es inevitable preguntar, los nigerianos que estáis aquí en España, ¿cómo vivís las noticias de vuestro país? Porque además sois una población amplia aquí en España. Sí, somos una población amplia aquí en España y para nosotros nos llegan las noticias tanto por nuestros queridos familiares que están allá y que nos mandan mensajes que nos dicen lo que está pasando por WhatsApp. Igual hay canales de Instagram, de Facebook, donde si cualquier cosa que pasa, pues allí lo vemos, sobre todo lo que había pasado esas últimas semanas hasta Domingo de Ramos y el mes pasado los secuestros también. Entonces allí nos llegan las noticias y de hecho seguimos preguntando qué tal, cómo va todo ahí en el país. Entonces nos cuentan todo lo que hay y algunos que han viajado, que recién llegado también nos cuentan cómo está la situación de las cosas allí. Entonces, aunque estamos aquí, estamos tanto aquí como en Nigeria. Con el corazón allí, ¿no? Pues, el corazón allí y aquí también, pues sobre todo para que las cosas se mejoren. Y te voy a preguntar a traición, ¿cómo estáis viviendo la visita del Santo Padre, que ya se encuentra, ya está en Argelia? Con alegría, aunque sí, porque va a visitar a África. Eso, aunque estando aquí, sé cómo está el corazón de los africanos, ¿no? Por los que van a viajar a verle allí en Argelia. Entonces, su visita será una visita con gran gozo, porque sabemos que solamente estando allá, es decir, va a ser un gran sello en el corazón de África. Y ya para terminar, si pudieras enviar un mensaje al mundo desde Nigeria, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Y a quién se lo dirigirías? Pues a todo el mundo que los oyentes, los nigerianos y todos los que me escuchan, por lo menos que no se simplifique la realidad de Nigeria. Y no es solo un conflicto religioso, sino una crisis, ¿no? Una crisis muy metido en la vida de la Iglesia. Porque Nigeria necesita apoyo internacional, atención, comprensión, porque aunque seguimos rezando, necesitamos acción, porque la fe sin la obra no es nada, es muerte en sí. Entonces, pero también es importante recordar que a pesar de todo, que sigue siendo un país lleno de esperanza, fe y capacidad de superación. Prince Gerald Kunife, pues muchísimas gracias por habernos acercado a tu país, Nigeria, a ese gran país, y ayudarnos a conocerlo y a comprenderlo un poquito más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Beatriz. Encantados de que hayas estado con nosotros. Igualmente. Feliz Pascua. Igualmente.
يتوارثها فلاك وسني داما تينا تمسلك يلا اكسان زكوما يمدان ازقلو تعبض يتوارثها فلاك وسني داما المسيح 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 هاكي سلكان المسيح 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 هاكي سلكان Y con esta canción dejamos Nigeria para detenernos ahora en Sudán, un país que en los últimos años vive una situación muy difícil marcada por el conflicto y la inestabilidad. Desde allí el padre Jorge Naranjo, misionero comboniano, que varias veces nos ha acompañado en el programa para explicarnos la situación de este país, ha enviado una preciosa felicitación de Pascua que nos gustaría compartir con ustedes. Hemos pedido a nuestra colaboradora Sara Roca Gersol y a su hija, la pequeña Jimena Sánchez Roca, que pusieran voz a sus palabras. Cuando María Magdalena fue a la tumba, todavía estaba oscuro. Y estaba oscuro para María porque estaba sumida en la tristeza, porque no podía comprender la muerte de aquel a quien tanto amaba. Estaba oscuro porque se sentía sola y perdida. En Sudán, la guerra que comenzó el 15 de abril del 2023 ha extendido un manto de oscuridad en todo el país. Más de 11 millones de personas han tenido que dejar sus hogares hacia otros lugares del país y unos 4 millones se refugiaron en otros países. Para todos ellos, el cielo se cubrió con un velo pesado y tupido de oscuridad. La misma oscuridad la sienten millones de personas en Irán, Líbano, Ucrania. A pesar de la oscuridad, María Magdalena salió temprano. El recuerdo y el amor que sentía por Jesús la impulsaron a ir a su tumba. Entonces descubrió algo inesperado. La piedra había sido removida. María no entiende lo que ha sucedido y llama a Pedro y a Juan. Cuando Juan entra en el sepulcro vacío, vio y creyó. La tiniebla se convierte en luz cuando se mira adentro del sepulcro con los ojos de la fe. La guerra es tiniebla tupida y densa. Pero paradójicamente, en las tinieblas absolutas, es más fácil descubrir las luces pequeñas y débiles, aunque sean frágiles. En septiembre habré completado 18 años en Sudán, y los años más bellos de mi vida misionera han sido paradójicamente los años de la guerra, porque he visto luces maravillosas. Para mí, representan una luz los estudiantes que en medio de la guerra nos dicen que quieren seguir estudiando. El equipo del Departamento de Enfermería, que ha atravesado batallas para llegar hasta Port Sudán y seguir formando enfermeros. Los voluntarios de cuidados paliativos, que movidos por la misericordia, acompañan a los enfermos terminales y crónicos, que yacen en un lecho de dolor y muchas veces de solitud. A los jóvenes que organizan las salas de respuesta a la emergencia, para facilitar el acceso al alimento. María Magdalena, Juan y Pedro dejan de estar en la oscuridad.
cuando consiguen relacionar las escrituras con la realidad que tenían ante sí. Entonces, esta realidad se transforma en una realidad de luz que llena el corazón de paz y alegría, porque esa realidad se ha convertido en un lugar de encuentro con el resucitado, fuente de paz y alegría. ¡Feliz Pascua! Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Nigeria, un apasionante país donde el desarrollo y el crecimiento económico y demográfico contrastan con el aumento de la inestabilidad y de la violencia. Hemos tratado de comprender y acercarnos un poco a la realidad de este país tan complejo. Damos las gracias a Prince Gerald Ekunife, estudiante nigeriano en España, por habernos acompañado y acercarnos con su testimonio al llamado gigante africano. Gracias a Sara Roca Gersol y a Jimena Sánchez Roca, que nos han acompañado también con sus voces. Muchas gracias a Javier Pérez, haciendo posible el programa desde Control de Sonido. Y, por supuesto, muchísimas gracias de corazón a ustedes por habernos acompañado. Y como hacemos siempre, les recordamos el correo electrónico del programa, donde estaremos encantados de que sigan en contacto con nosotros. Esto es africa@radiomaria.es. Y si quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro, les recordamos que también pueden hacerlo a través del podcast de Radio María, buscando por Esto es África. Terminamos aquí nuestro programa de hoy. Gracias por su compañía y por estar ahí. Les esperamos en el próximo programa, si Dios quiere, dentro de un mes, y les invitamos a que nos sigan acompañando aquí en Radio María a continuación con el Santo Rosario. Summer
Esto es África, con Beatriz Luengo. Yo